En esta tarde te invito a sumergirte en el metro cuadrado, donde siempre traemos historias de personas u organizaciones que vinieron a este mundo para hacer la diferencia, para mejorar un poquito la vida de quienes más lo necesitan. Hoy vamos a conocer la historia de Daniel Suber. Él comenzó su carrera profesional de buceo hace más de 30 años. Durante muchos años estuvo participando en proyectos medioambientales para prestigiosos centros de investigación en Israel, Alemania y Chipre. Como instructor de buceo internacional, tuvo la fortuna de desempeñarse en España, Israel y distintos países de Latinoamérica, pero hoy viene a hablarnos de Buceo Sin Barreras, una organización que él mismo creó en el año 2009 y que viene a demostrarnos que en el fondo somos todos iguales. Le damos la bienvenida en Yo Quiero Verte a Daniel Suber. ¿Cómo estás, Daniel? Hola, Cristian, ¿verdad? ¿Cómo estás? Sí. Gracias por Muy la bien. comunicación. Por favor, al contrario. Para zambullirnos en tu tarea, contanos qué es y a quiénes está dirigido Buceo Sin Barreras. Primero te tengo que agradecer mucho tu presentación. Por favor. La verdad es que me encantaría grabarla porque fue muy lindo cómo lo compartiste y vinculaste las palabras en el fondo somos todos iguales con la creación de Buceo Sin Barreras. Quería agradecerte mucho por esa presentación. No, por favor, al contrario. Bueno, tu pregunta fue cómo nace. Me preguntabas cómo nace Claro, Buceo ¿cómo Sin nace Barreras. y a quiénes se dirige? Bueno, la verdad es que nace con un sueño que tuve trabajando puntualmente en Israel. Eso fue en el año 93. Yo me estaba desempeñando en el ámbito científico, pero en simultáneo trabajé como instructor para un lugar que traía veteranos de guerra, de conflictos, con discapacidad a bucear. Y bueno, yo no sabía que mi trabajo podía generar emociones a otras personas. La verdad es que lo desconocía totalmente porque estaba vinculado al ámbito científico y como instructor estaba como comenzando con esta especialidad. Y eso dejó una marca de fuego durante toda mi carrera que pude, gracias al destino, abrirlo en la Argentina en el año 2009. Yo estaba viviendo en España y en un viaje que hice a visitar a la familia y a capacitar profesionales en el ámbito del buceo adaptado, llegué, les cuento esta historia porque nace en Argentina, entonces con mucho orgullo quiero contarles que en la Agencia Nacional de Discapacidad aceptan el proyecto. La Agencia Nacional es el máximo, diría, referente del tema, bueno, que tiene que ver con la rehabilitación, con el deporte, con actividades recreativas a nivel argentino, y allí desarrollamos la primera jornada con instructores que se estaban capacitando. Le puse de título Buceo Sin Barreras y desde ese momento no paró de crecer. Daniel, si uno mira el sitio oficial de Buceo Sin Barreras, www.buceosinbarreras.org, se encuentra con un enorme equipo de personas que te acompañan en esta tarea. ¿Cómo se organizan para estar presentes en 8 países a lo largo y ancho del mundo? Bueno, vos primero preguntaste a quién está dirigido. Sí. Nosotros la actividad siempre tuvo como objetivo ser una actividad que comenzó como una actividad solamente para personas con discapacidad. Sí. Con el correr de los años y el avance de las directrices de accesibilidad a nivel mundial, que están vinculados a una convención internacional, que es la Convención Internacional sobre los Derechos para Personas con Discapacidad, la cual la Argentina adhirió en el año 2008, hoy tiene carácter constitucional esas directrices y esa convención. Fue mutando hasta ser una actividad inclusiva, donde personas con y sin discapacidad comparten el momento ingrávido, mágico de estar debajo del agua. Y lo hacemos de manera gratuita. Por suerte podemos contar con algunos aportes que hacemos nosotros, los mismos miembros que ves en la página, Sí. y algunos privados. ¿Y cómo estamos en otros países? Porque esto va de la mano de las capacitaciones que dicto fuera de la Argentina. Yo estoy desde el año 2002 capacitando profesionales en el ámbito de la discapacidad y el buceo y accesibilidad en actividades acuáticas para que profesionales puntualmente de esta actividad puedan ofrecer servicios formativos y recreativos a personas con y sin discapacidad de la misma manera. Entonces, en cada lugar donde yo capacito profesionales se organizan jornadas de buceo sin barreras y queda como, podríamos decir, la semilla plantada que, bueno, ya son árboles con fruto, ¿no? Claro.
Y Daniel, además de este servicio que bien contás que ofrecen desde Buceo Sin Barreras, ¿ustedes cuentan con alguna sede física puntual, digamos, donde desarrollan sus actividades acá en nuestro país? No, no propia. Lo que sucede con los instructores que tenemos emprendimientos formativos, escuelas de buceo, cada instructor desarrolla su actividad en su escuela, y cuando hacemos jornadas de buceo sin barreras, que como te digo son gratuitas, involucramos al ámbito público y privado. Por ejemplo, un municipio de Gran Buenos Aires que nos apoya mucho es el municipio de San Isidro, que creo ya desde el 2000, no me quiero equivocar, pero llevamos como 5 años desarrollando jornadas en el campo 4, es un campo municipal, y ellos se encargan de las inscripciones de las personas con discapacidad, y además el mismo municipio hace un aporte económico para poder costear los equipos, las cargas de aire, los traslados y ese tipo de cuestiones logísticas. Después hay otros lugares, pero las jornadas de buceo sin barreras se organizan cuando hay voluntades públicas y privadas que quieren organizarlo en sus municipios. Bien. Vos sabés, justamente estamos en un contexto muy particular ya desde hace casi un año, donde muchas actividades se fueron restringiendo. ¿Y ustedes cómo vienen trabajando desde que comenzó la pandemia, donde se vieron justamente limitadas muchísimas actividades deportivas? Sí, bueno, el año pasado fue un año de explosión, te diría que creo que fue el año que más visible pudimos hacer buceo sin barreras a nivel mundial, porque hubo tantos congresos internacionales de buenas prácticas en turismo accesible, en cuestiones que tenían que ver con derechos humanos, con inclusión social, con educación inclusiva, etcétera, y ahí, el modelo inclusivo de Buceo Sin Barreras fue ejemplo, y es ejemplo a nivel mundial, y tuve la fortuna de participar en varios encuentros internacionales organizados en Colombia, España, Chile, México. Entonces, desde el punto de vista acuático fue bastante seco el año pasado por las restricciones que conocemos, no hubo piscinas abiertas. Sin embargo, como te decía, tuvimos, cada instructor o cada representante de Buceo Sin Barreras tiene, yo diría, la obligación de seguir capacitándose, formándose y haciendo más rico, ¿no?, el conocimiento para poder dar mejores jornadas y estar actualizados. Y ya hace 2 meses que se abrieron las posibilidades de hacer jornadas. No se pueden hacer jornadas multitudinarias, se hacen con pocas personas, actividades en piscina, y cuando las condiciones estén más, que puedan ser más grupales, ahí sí se van a retomar las jornadas. Bueno, ojalá sea pronto. Daniel, en una entrevista dijiste que el agua nos conecta con el origen de nuestra existencia, y por eso quería preguntarte si te acordás cómo fue tu origen en el mundo del buceo, cómo comenzó esta historia de amor entre vos y la disciplina. Buena pregunta. Sí, esto del origen es que a mí me preguntaron, me hicieron preguntas como muy filosóficas, justamente en lo personal, y yo siento realmente que nos conecta con el origen de nuestra existencia, porque venimos del agua y más o menos entre 7 y 9 meses estuvimos sumergidos, así que es algo cercano. Y lo mío comienza cuando yo estaba viviendo en Vicente López, el tercero de 4 hijos, y así fanático de La Aventura del Hombre, una serie que conducía Pancho Ibáñez, recordarán la voz esa inconfundible, y cada vez que habían videos o documentales de Jacques Cousteau, yo prendido ahí, no me movía. Si tenía que ir al baño a hacer piso o algo, me aguantaba porque quería seguir viendo el documental, así que hasta que no terminaba, no. Y ahí quedó como el deseo de ser buzo. Hice el curso de buceo profesional acá y después viajé en el año exactamente 89-90. Ya estaba trabajando como buzo en el ámbito científico en Israel. Quizás para una persona que no sabe nadar pensaba, meterse a la pileta y más aún, hacer buceo parece un enorme desafío. Me imagino que aún más para aquellas personas que presentan una discapacidad física, ya que uno podía pensar,
al menos desde la ignorancia, que tienen menos recursos para defenderse. Independientemente de las cuestiones técnicas, ¿cómo es el trabajo para lograr que una persona se anime y se Sí, sienta sí. con confianza a la hora de hacer buceo? Me justo ayer tuve una charla que tiene que ver con eso, y hay algo que define muy bien lo que vos estás planteando. Hace poco estuvimos, de hecho lo pueden ver en mi Facebook, estuvimos buceando con Nico Estupenengo y con José Rocha, dos personas que tienen cuadriplegia traumática, o sea, producto de accidente. Uno era jugador de rugby, el otro tuvo una zambullida en donde tuvo la lesión, y un denominador común de personas que han tenido estos eventos traumáticos es que lo peor ya les pasó. Entonces, todo lo que venga ahora de experiencias, como el buceo, como volar en parapente, escalar montañas, digo, todo lo que tenga que ver con el aire libre y experiencias físicas son bienvenidas. Lo que yo observo a lo largo de tantos años con personas con discapacidad es que desean hacerlo, pero sin ningún tipo de temor. Es todo lo contrario a lo que uno cree, ¿no? Dice, bueno, una persona que tiene su movilidad restringida y que necesita apoyos, va a sentir más miedo, y es completamente opuesto. Así que esto, digamos, si tuviera que poner estadísticamente, te diría que el 80% de las personas se anima y confía mucho también en la forma en que nosotros compartimos esta práctica. Somos, te diría, facilitadores del momento de respirar bajo el agua. Así que me fui por las ramas, pero te No, quería no, está contar esto. perfecto. Me rescato mucho la frase de lo peor ya les pasó, porque por ahí uno a veces se ahoga en un vaso de agua con cosas que no son tan importantes, y por ahí una persona que sufre una tragedia, algo que hasta quizás lo deja inválido o con una movilidad reducida, sabe rescatar lo bueno de eso, y eso es buenísimo. Por eso así te agradecemos por este testimonio lindo que nos traes. Y después por ahí sí, pasando un poquito más a lo técnico, si se quiere, Ajá. quería saber si trabajan con alguna pileta especial para hacer buceo y si existe un nivel de profundidad mínimo para que uno pueda decir que está buceando realmente. Mira, justo, desde el momento en que vos, viste que el equipo de buceo es un respirador autónomo que te da aire purificado, filtrado, fresco, eh, digamos, es una válvula que al demandar aire respirás, pero con una facilidad que es notable, y pones una máscara para poder ver, y las personas ciegas que no ven, bueno, sienten con otros sentidos. Y automáticamente, desde el momento que vos te sumergís, te digo sumergís, es como pones tu rostro en el agua y permaneces varios minutos respirando de ese equipo, ya estás buceando. Claro. Ahora, estás buceando de manera estática, estás quieto en el lugar y progresivamente pasás a la movilidad en el agua, que lo mágico que tiene este entorno es que el agua, al ser denso, sostiene tu cuerpo, que también es agua. Entonces, tenés cavidades de aire, por supuesto, importantes, pero es tan amable te diría, el momento en que vos te dejás caer en el agua y que te sostenga, y gracias a los equipos que también te aportan un sostén para que estés ingrávido, no es necesario una profundidad máxima ni mínima. Desde el momento que tenés agua y podés meter la cabeza en el agua, ya la experiencia de respirar debajo del agua se siente, y bueno, y progresivamente pasas a la movilidad, a esta sensación de ingravidez, a perder el peso de tu cuerpo, deja de existir, es mágico. Claro, o sea, no hace falta meterse en una pileta olímpica de 25 metros de largo y por ahí 6 de profundo y tocar el piso con la mano, sino que por ahí uno, apenas estando por debajo de la superficie, ya está buceando. ¿Está bien? Sí, sí, exactamente. Perfecto. Lo que decís, y de hecho, y esto es importante compartirlo, es un complemento terapéutico estar ingrávido, ¿sí? Es difícil de explicarlo hasta que no lo vivís, pero esto o sea, imagínense a alguien con una restricción motora que está en su silla de ruedas hace 15 años, por decirlo, y por primera vez experimenta la libertad de no tener peso ni tener apoyos en su cuerpo. Es una sensación que genera mucho bienestar emocional, psicológico, en casos de personas que cursan terapias convencionales de rehabilitación. Esto pasa a ser un complemento fundamental, porque decís, bueno, si voy todos los días a hacer mi rehabilitación con un kinesiólogo, es porque me va a servir para bucear, por ejemplo, ¿no? O para hacer esquí en la nieve, o para hacer, no sé, escalada, o lo que sea. Entonces, desde el punto de vista de las emociones y de las sensaciones que se sienten al estar debajo del agua, no hace falta profundidad. Daniel, si bien podemos decir que
el agua nos iguala, esto también debe estar acompañado por una infraestructura que permita la inclusión. Por ejemplo, si una persona con discapacidad quiere practicar buceo en un club, ese club debería contar con una rampa o algo que permita que esa persona pueda acceder al vestuario y a la propia pileta. ¿Tenés conocimiento acerca de si los clubes en nuestro país cuentan con una accesibilidad real para todos? Muy bien. Tirás una pregunta en la que debería todo el mundo hacer como un checklist en sus instalaciones, es decir, bueno, tengo rampa, tengo esto, no, la verdad es que la mínima cantidad de clubes está accesible. Porque, a ver, cuando uno habla de accesibilidad, tiene que pensar que la persona se desplaza desde su casa, llega hasta la puerta del establecimiento, tiene que entrar, cambiarse, ducharse, si las condiciones de higiene lo permiten por estos protocolos ahora muy restrictivos que hay, y poder zambullirse en el agua y salir del agua y seguir, en igualdad de condiciones que cualquier persona. Entonces, claro. Esa es la clave también de las políticas inclusivas. O sea, vos no podés llamarte inclusivo si no tenés primero accesibilidad edilicia. O sea, no hay forma. O sea, si vos tenés un hijo que tiene espina bífida y va en su silla de ruedas y querés compartir con tu hijo con esa condición, no lo vas a poder hacer si no hay rampas, y no alcanza la buena voluntad de que los guardavías lo alcen, no. Entonces, hay algunas piletas que tienen accesibilidad, hay varias que están muy bien planteadas, puntualmente yo trabajo en dos, hay dos que recomiendo, hay varias, ¿no? Pero digo, las que yo, de hecho, antes de yo hacer una práctica en cualquier lugar, tengo que ir a visitar el sitio. Claro. De hecho, una buena práctica a veces a los instructores que capacito es vayan con una silla de ruedas, siéntense en la silla y desde la puerta ingresen, vean a ver si pueden llegar hasta la pileta. Y ese sería como una buena forma de darse cuenta. Es obligatorio, de hecho, hoy accesibilizar los lugares. A ver, hoy, desde hace años, pero bueno, eso requieren de cambios de infraestructura, costos, de mantenimiento también, que no es mucho, tener elevadores, cosas que hoy son importantes. Sí, entiendo que es algo que debe ser transversal, desde salir de tu casa, tomarte un colectivo, poder subir a la vereda por ahí con una silla de ruedas, hasta poder acceder al club y después a la pileta. Pero bueno, un llamado de atención por ahí para que los organismos competentes justamente se hagan cargo de la parte que le corresponde. Y por ahí, Daniel, para ir cerrando un poco la nota, te dejamos el espacio para que invites a la gente a participar de esta disciplina que ha sido tan importante en tu vida. Contanos por qué una persona debería incorporar el buceo a su vida y por qué hacerlo de la mano de Buceo Sin Barreras. Bueno, en principio, sentir la experiencia de la ingravidez es algo que recomiendo a cualquier persona. Con o sin discapacidad genera beneficios y genera emociones difíciles de explicar si nunca sentiste esta posibilidad de volar. Es muy parecido a la sensación de volar en un medio denso. Y sumado a la facilidad de la respiración debajo del agua y que puntualmente el equipo de Buceo Sin Barreras está preparado para facilitar la experiencia, ¿sí? Esto es muy importante también en el ámbito deportivo, esto de exigir sí o sí una habilidad no funciona más, es disfrutar del momento, disfrutar de cualquier deporte exige que el docente que te enseña tenga la capacidad de sensibilizar con tu condición física, cual sea, y lo disfrutes con tu capacidad. Así que bueno, a todos les dejo la invitación de probar el buceo alguna vez. Y bueno, con Buceo Sin Barreras ahora no puedo poner fechas, ¿no? Porque estamos con restricciones de hacer jornadas masivas. A ver, masivas, nosotros cuando hacemos jornadas, por ejemplo, en la Agencia Nacional de Discapacidad, tenemos hasta 70 personas buceando en las dos piscinas. Entonces, sí los invito a conocer las redes, tenemos una página que es, vos la mencionaste, buceosinbarreras.org, y Facebook, la verdad es que hay una videoteca y toda una fototeca con todas las jornadas que hemos hecho en Argentina, Colombia, México, Chile, que son muy lindas para visitar. Y bueno, invitarlos también, si alguien quiere introducirse, les recomendamos dónde puede comenzar en la Argentina o en estos países que mencioné. Bueno, justamente Buceos Sin Barreras en el sitio oficial justamente, y después también a través de las redes sociales, la gente para que lo siga y para que se vayan enterando novedades de lo que es el ámbito del buceo, y por ahí cuando se vayan liberando las restricciones, ¿por qué no sumarse a Buceos Sin Barreras?
Sí, todos. A ver, Buceo Sin Barreras, como te decía, es una ONG sin fines de lucro. Todos los voluntarios profesionales y asistentes lo realizamos cuando hay jornadas de manera gratuita. Generalmente se cierran esas jornadas muy emotivas con algún asado, con algún encuentro, así que todos esperamos que vuelvan pronto. Y sí, claro, es un ámbito de voluntariado, todos son voluntarios. Sí es importante capacitarse también en el ámbito de la discapacidad, tener en cuenta que la Argentina tiene leyes que promueven la inclusión de personas con y sin discapacidad, actividades turísticas, deportivas, culturales, digo, todo esto está. Les recomiendo googlear Convención Internacional sobre los Derechos para Personas con Discapacidad, van a ver que tiene carácter constitucional en la Argentina, y bueno, y esa diría el pilar o la piedra fundamental de todas las directrices de accesibilidad que existen hoy. Perfecto, Daniel. Muchísimas gracias por este contacto con Yo Quiero Verte. Te dejamos y bueno, que tengas un muy buen sábado, ¿eh? A ustedes, gracias por la invitación y bueno, gracias por la presentación. Por favor, al contrario. Pasaba Daniel Suber, instructor de buceo y fundador de Buceo Sin Barreras.